Hola Fabián. Y lunes y viernes presencial. Ahí está. Hola Freddy, ¿cómo te va? Juan Manuel habla. ¿Qué haces, Juanma? ¿Cómo andás? Juanma, escúchame, bien. Hoy doy la clase con Fabián, así que lo nombrás host a él y él después me pasa a mí, ¿te parece? Dale, perfecto, un abrazo. Gracias. Fede, Hola Freddy, ¿se me escucha? Hola. Perfecto, amigo, perfecto. Estoy Bárbaro. esperando Se le que... escucha muy bien, doctor Casas, se le escucha muy bien. Se ve medio borroso, pero se le escucha muy bien. Ah, mirá, apareció el motoquero. Apareció Le el mando un motoquero. saludo grande, hasta luego. Hasta luego, Gracias. señor Juan Manuel Pingüino. Bien. Bueno, buenas tardes a todos. Ya estamos en horario. Bueno, la clase comienza así de a poco, como habíamos anunciado a través del campus y el doctor Iriarte. En el día de hoy vamos a hablar sobre la oralidad en el proceso. Y como justamente estamos en la práctica, la idea es llevar al llano esta clase, esta explicación, para vivenciarla. Y no es la primera vez que lo invitamos al doctor Fabián Casas, que, bueno, debo decir que es profesor en la práctica 2, es compañero mío de cátedra en Derecho de los Recursos Naturales y Protección del Medio Ambiente desde hace muchos años, pero por sobre todas las cosas es un enorme y querido amigo. Pero más allá, es uno de los profesores más didácticos y pedagógicos que conozco en nuestra casa de estudios. Así que, ¿qué hicimos? Invitarlo, porque el doctor Casas justamente, como juez en su juzgado, fue uno de los primeros en enrolarse en las prácticas a las que fue invitando y convocando la Corte para instalar la oralidad en el proceso. ¿Por qué? Porque la realidad es que no tenemos una regulación legal normativa específica. Si bien hay muchos proyectos, a poco que leamos el código, no vamos a encontrar todos estos contenidos, todas estas enseñanzas que hoy nos va a transmitir. En función de eso es que yo le voy a ceder primero la palabra y la clase a él mismo, porque lo sustancial de la clase va a trasuntar por lo que sucede por ante la justicia de primera instancia, donde hay realmente un sistema de oralidad puesto en práctica. Y al final voy a acotar y agregar yo lo que sucede por ante las cámaras de apelaciones, donde es más simple, más limitado, pero bueno, que corresponde que también lo conozcan para estar preparados, porque de esto se trata, estar preparados para el ejercicio de la profesión. Así que después de todos estos anuncios, los dejo con Fabián, yo los acompaño por supuesto desde aquí. Fabián, adelante con tu clase. Yo estoy acá a un Bueno, costadito. Martín, no puedo bajar el volumen. bueno chicos, ante todo, buenas tardes. Muchísimas gracias, Freddy. Somos amigos, por eso hablas tan bien de mí. E inclusive, muchísimas gracias a Claudito Iriarte también, que sé que siempre me convocan. Desde ya, muy agradecidos. Para mí es un placer dictar clases y lástima que sea en este momento de pandemia, que a veces se hace más difícil, pero por eso no imposible. Chicos, primero y principal, buenas tardes a todos. En segundo lugar, ustedes están bendecidos, lo saben, ¿no? Hoy el alumno de Derecho encuentra un montón de variantes que es muy interesante tanto para el hombre como para la mujer de derecho. ¿Por qué? Porque tienen un código civil y comercial nuevo, tienen lo que es una ley como la Ley de Defensa del Consumidor, ese código civil y comercial de neto corte constitucional, social, adaptable a una realidad. También vienen todo lo que son los mecanismos electrónicos. Ustedes, como bien sabrán,
hoy ya no hay un expediente papel, es todo digital. A nosotros los viejos nos cuesta mucho, ¿eh? La verdad que nos estamos adaptando de a poco, pero bien, sobre seguro. Será porque tenemos en el caso mío tengo un plantel de funcionarios y empleados jóvenes con todas las ideas nuevas y que a uno lo van llevando. Tienen la subasta electrónica, tienen las presentaciones electrónicas. Y tras que éramos pocos, parió la abuela. Que hoy tengo la oralidad en los procesos civiles y comerciales. Vieron que siempre que uno habla con la gente común, y esto es bueno saberlo, ¿no? Uno siempre tiene que estar con el oído puesto en lo que es la realidad para poder aplicar el derecho. El derecho en la teoría no sirve, uno no se ensalza de lo que es hombres y mujeres de derecho si no toca una realidad. ¿Y cuál era esa realidad? Usted la puede palpar cuando tal vez alguien le diga, ¿qué estudias? Derecho. Vas a ser abogado, viste cómo está la justicia, y no le, ustedes por ahí se ponen mal, o le dice, sí, la verdad que tenés razón. Y yo creo que hoy, con todos los adelantos en materia tanto legal como técnico, el hombre de derecho y la mujer de derecho están bendecidos, porque pueden aplicar cabalmente la situación y solucionar los conflictos a partir de algo que es la cercanía y que es un servicio de justicia eficaz. Por supuesto, muchos le dicen, pero yo tengo un juicio que hace 8 años. Bueno, lo primero que les tengo que decir es que se acabaron los juicios largos. Y eso es lo que ustedes como hombres y mujeres cabales de derecho tienen que saber. Y por eso, que bien que en esta materia, desde Claudito Iriarte y Freddy, bajan esto de la oralidad. Porque ustedes tienen que esto tenerlo como marcado a fuego. ¿Qué es esto de la oralidad en los procesos civiles y comerciales? Miren, esto empezó con unas ideas por allá el 2012, 2013, que recién aparecía también lo tecnológico en su primera versión, y era de buscar que el proceso judicial, civil y comercial sea efectivo. Porque si bien todos le poníamos ahínco, trabajo, se hacía tedioso por los tiempos procesales, porque estábamos todos siguiendo y acomodaditos a un código procesal, que hoy por hoy lo tenemos. Digamos, hubo modificaciones, pero no de total del código de procedimientos. Sí, vamos poniéndole parches, y uno que por ahí es inquieto, ya desde joven, con ideas de servir a los demás, porque el servicio de justicia pasa por realmente brindar un servicio eficaz, que la gente tenga solucionados sus conflictos y en un tiempo posible y adecuado. Fíjense que en el 2012-2013 se empezaron a gestar como pruebas piloto de tomar las audiencias por parte del juez y los funcionarios, de que esas audiencias fueran cara a cara, o sea, la inmediación, acercar al juez con los letrados y las partes. Eso es un trabajo de equipo. Y agrego algo más, también a los expertos, a los peritos. De ahí se siguió gestando, sale una implementación, prueba piloto, hasta que en el 2016 un acuerdo entre el Ministerio de Justicia de Nación y la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires ponen énfasis en que lo que es el procedimiento civil y comercial será a través del sistema de la oralidad. Esto significa no que todo va a ser oral, sino que demanda y contestación, hoy si se modifica es mediante la presentación electrónica,
Y al cabo de 10 días de trabada la litis, se va a fijar una primera audiencia. Se llama audiencia preliminar. Y acá se va viendo ya la gestación de que el juez cambia. Ustedes, por ejemplo, ¿qué idea tienen del juez? ¿El juez qué es en un proceso? ¿Es un árbitro? Imparcial. ¿Es un director? Un ¿Cómo? director. Un director. Bien, esa es una teoría que avanzó mucho, porque antes el juez, ¿cómo era? Era un árbitro, se cruzaba de brazos y decía demanda, contestación, y entonces fue cambiando el derecho procesal. El derecho procesal es una rama del derecho que ha crecido mucho y tenemos muchos y grandes doctrinarios, y fueron viendo otra modalidad. El juez director del proceso. ¿Qué significa? Ya no va a ser el árbitro que vea lo que hacen las partes y ahí juzga, sino el juez que va a poner el empeño para que se alcance la verdad al dictar la sentencia. ¿Y para ustedes qué es alcanzar la verdad cuando se dicta la sentencia? Y ¿Es nosotros, determinar realmente lo que pasó? no, es acercarse, perdón, Sí, Ayelen, perdón. sí, te escucho, te escucho. Que la verdad es la jurídica, no, o sea, habíamos visto que era la materialmente posible o la jurídicamente posible, que en realidad que es con lo que uno puede probar en el proceso lo que más se acerca a la verdad, porque en realidad la verdad absoluta no se va a poder probar porque es imposible, si uno se pone medio filosófico, digamos, encontrar la verdad absoluta. Bien, ¿alguna otra opinión, chicos? Es la convicción que tenga el juez sobre los hechos ocurridos. Ustedes saben que nuestro sistema dispositivo, a partir de la demanda y de la contestación, se alegan hechos que deben ser probados. Claro, ¿el juez alcanza la verdad? ¿Ustedes qué opinan? ¿Alcanzará la verdad? Porque lo que dijo Ayelen y lo que dijo Marinés, si yo lo redondeo y son acertadas sus respuestas, pero creo, ¿ustedes están convencidas que el juez alcanza la verdad? Ayelen dijo algo concreto, es casi imposible, La verdad con la conforme las certeza y realidad pruebas lo que que tiene. pasó. Federico. La verdad es de acuerdo a las pruebas que tiene. En base Bien. a los No, alegatos. para mí de parte. emite un juicio de valor sobre las pruebas, pero la verdad es un concepto mucho más abstracto y mucho más conglobante que una sentencia judicial. Sí, ahí tenés razón, Leonardo, y el juez tiene que, a través, ¿cómo es al dictar sentencia? ¿Un juez civil y un juez penal están en las mismas condiciones? ¿Utilizan los medios propicios idénticos o hay diferencia? Hay diferencia, porque el juez civil ahora con el proceso de oralidad y las audiencias puede intervenir en el proceso, forma parte, es más, puede tratar de que haya acuerdos. En cambio el juez que dicta sentencia en el penal no es el que está en la etapa preparatoria, es otro. O sea, está el juez de garantías y luego está el juez que dicta sentencia, entonces no están en las mismas condiciones, me parece. Pero el principio de un juez civil es, ¿cómo se llama? Lógica más experiencia. Lógica más experiencia. ¿Qué? Sí, díganme. Sana crítica. Sana crítica. Exactamente. Y en juez penal, libre convicciones. Yo lo que digo es, el juez no alcanza la verdad, porque como muy bien dijo Ayelen al comienzo, es imposible. Pero él tiene que estar convencido de que la alcanzó cuando dicta la sentencia. El juez tiene que estar convencido de que al dictar la sentencia alcanzó la verdad. Y ahí viene el gran cambio del juez
árbitro que no se metía al juez director del proceso. Y esto no significa que sea un juez que sea arbitrario, déspota, no, que maneje el Código de Procedimientos, que maneje el artículo 36 y el 34, inciso quinto. Que si hay una prueba que es esencial y él considera que pese a que pudo haberse pedido una negligencia, con una vista, un traslado a las partes, él considera que es útil, esencial y la produzca. Einer decía siempre, es mejor un juez que actúa como director del proceso, que analiza las circunstancias generales, de aquel juez que no utiliza las herramientas procesales que establece el Código de Procedimiento para alcanzar la verdad. En ese andarivel, que era un juez árbitro, hoy muy bien como dijeron ustedes, juez director, yo les puedo asegurar que con la oralidad del proceso civil y comercial estamos hablando de un juez administrador. Y ustedes me dirán, ¿cómo administrador? Yo hasta director lo seguí, doctor, pero administrador, y sí, porque lo que tiene que administrar el juez en esta etapa es lo más escaso, que son los tiempos procesales. Por eso digo, se acabaron los juicios largos, chicos, se acabaron. Una persona no puede estar esperando 6, 5, 7 años una sentencia. Los jueces, y por supuesto, él como cabeza, pero bajando la línea a lo que es el juzgado, a las personas que lo acompañan, tiene que ser aquel cuerpo innovador, no digo aventurero, innovador, que empiece a flexibilizar las formas. Tampoco digo que dejemos de lado lo que establece el Código de Procedimientos, pero no un rigorismo formal que nunca va a ser digno de alcanzarse mediante ello una sentencia justa y equitativa. Entonces, la oralidad en el proceso le agregó otro dato más al juez, otro calificativo, el juez administrador. Administrar el escaso tiempo. El tiempo corre y el juez tiene que ser en eso lo más óptimo posible para que el tiempo procesal sea reducido y el dictado de la sentencia llegue en un tiempo preciso y razonable. Chicos, el derecho tarde, como decía el maestro Morelo, no es derecho. No, bueno, pero si acá no puede lograrlo, que vaya un juicio ordinario posterior o juicio de conocimiento posterior. Discutámoslo acá, discutámoslo acá. Lo que pasa muchas veces en el proceso ejecutivo. No, la inhabilidad de título únicamente es para ver si al título ejecutivo le falta algún elemento. No. Si hay intereses abusivos, el título puede ser hábil, pero el monto es un monto elevadísimo que el juez tiene la obligación de ponderar y analizar para el dictado de una sentencia justa. No se puede callar, no, que vaya el 551, juicio de conocimiento posterior. Morelos siempre decía, el derecho tarde no es derecho. Y con estos pilares del tiempo, la celeridad y la eficiencia, fue que se empezó a cabalgar en la oralidad. Y entonces, una vez trabada la litis, lo que propone la oralidad es a los 10 días fijar una audiencia preliminar. Por supuesto, chicos, esto lleva, en primer lugar, a una estructura de juzgado distinta. En el caso nuestro, cuento con 4 funcionarios, casi todos los juzgados civiles y comerciales cuentan con ellos. Cada expediente, que a su vez le va a tocar a algún empleado que sigue en la escala judicial,
que hoy tenemos la suerte de que la mayoría son abogados, con lo cual todos quieren, y también hay que poner la semillita del crecimiento y de que empiecen a moverse, casi todos los empleados despachan. Porque hay una mesa de entrada, al ser digital, es muy poca la gente que va a empezar a concurrir. Por ahora, con la pandemia, tenemos también aún más limitado. Pero entonces, con esa posibilidad, muchas de las personas que están en un juzgado como empleados también despachan. Quiere decir, en este caso, cada funcionario se va a tomar para sí un expediente, que también lo va a tener un empleado. Entonces, junto al juez, Fabi, acordate que hoy es lunes, el viernes tenemos una audiencia preliminar, González con Chávez, sobre daños. Vamos a analizarlo. Lo lleva él, lo llevo yo. ¿Qué implica esto? Que el juez tiene que haber tomado conocimiento de lo que transcurre en ese proceso, porque uno no puede ir a la audiencia, que esa audiencia preliminar es con las partes. Primera cuestión, inmediación. Ah, usted es el juez. La verdad que yo nunca me imaginé que me iba a encontrar con el juez, porque siempre tenían al juez rotulado en que está ya encerrado en cuatro paredes. Y hoy, como yo siempre digo, y se lo he dicho también a Fred y a Claudito, el juez tiene que ser, más de uno me lo va a señalar como bien, otros, creo, por la juventud que tienen, no sé. Había una propaganda que era el Cóndor, era una empresa de transporte, y decía, una luz azul en el camino, y el juez tiene que ser una luz azul en el camino. Yo lamenté mucho cuando el año pasado, en pandemia, ingresó un amparo a un juzgado civil y comercial, y se dio el traslado a la municipalidad, a la provincia de la Nación. Era el Colegio de Abogados que lo que se planteaba era que se efectivice un protocolo porque los abogados no podían atender a sus clientes. Y la medida cautelar no se dictó. Y yo lo hablé con la jueza, le dije, la verdad, me parece que tenías que haberte, no sé, no he jugado la palabra, sino dictado la medida cautelar como un símbolo de que la sociedad, y en especial el Colegio de Abogados y los abogados en particular, tengan esa posibilidad de ir al estudio con un debido protocolo. Estoy hablando de mayo del año pasado. Con un debido protocolo, tal vez una persona atender por día o dos, una a la mañana y una a la tarde, con ciertas normas, y eso es el juez, una luz azul en el camino. Y me parece que ahí fallamos. ¿Por qué digo fallamos? Porque son las oportunidades que hoy la gente necesita de una justicia que se brinde un servicio efectivo. Entonces, lo primero, el juez tiene que analizar el expediente, porque él tiene que estar frente a las partes conociendo cuál es la problemática entre ellas. Cada audiencia preliminar la tomo con un secretario que lleva el expediente y a su vez con el empleado. Pregunto si quieren participar, por supuesto los chicos chochos, porque también es importante, y dejo que como también tiene que leer el expediente, sepa por dónde va la cuestión controvertida, los hechos conducentes y controvertidos. ¿Qué es lo que sucede en ese marco? Primera y principal es que las partes se sientan cómodas. Porque el juez lo que tiene que hacer en ese momento es intentar, sé que ya pasó por mediación, pero bueno, es una nueva oportunidad en la instancia judicial. Intentar, el juez, que las partes vean la posibilidad de un acuerdo. Poner fin al proceso. Por supuesto, les voy aclarando que eso a veces es muy difícil. Hoy en pandemia a veces se hace más difícil porque no están todos los medios disponibles para cumplir las obligaciones que cada parte debe de cumplir en un proceso judicial. Los daños y perjuicios resulta a veces muy difícil porque las compañías aseguradoras, las citadas en garantías, dicen
doctor, hemos tenido, inclusive con el doctor nos llevamos muy bien, hemos tenido diálogos, pero una vez que esté hecha las pruebas periciales, tanto mecánica como médica, ahí la compañía podrá ver la posibilidad, de acuerdo a lo que resulte, de llegar a un acuerdo. Otras veces sí se llega a un acuerdo. Faltaba dar media vuelta, explicarle a las partes la importancia que reviste solucionar los conflictos, que hay buena predisposición por una parte, por la otra. Es buscar esa posibilidad de no continuar un proceso que tampoco sabemos, porque el actor no sabe si va a tener una sentencia favorable ni desfavorable. Lo mismo la parte demandada. Y tal vez con un esfuerzo, y en eso no hay que restarle tiempo, si hay que estar 1, 2, 3 horas en la audiencia, hay que estar, porque ahí tenemos visiblemente a las partes afectadas, que esa es otra importancia. Para la parte está frente al juez, y para el juez está frente a las partes, hacia aquellas personas que cada una de su ángulo pretende ejercer su derecho. ¿Qué pasa si no se llega a esta solución? Miren, la mayoría de las veces pasa esto. Siempre cuento algo que también hace bien para ustedes que están próximos a recibirse, de cómo ejercer la profesión también, ¿no? El maestro Morelos siempre hablaba de un principio que es el principio de la razonabilidad. El abogado debe ser razonable. Ni les digo los jueces. Aplicar el principio de la razonabilidad. ¿Por qué? Viene una persona con un problema en el hombro a partir de un accidente. Claro, cuando uno analizó la causa, vuelvo a reiterar, hay que leer toda la causa, yo digo, a este señor tenemos que ir, estamos en el 3er piso a planta baja, y vamos a ver nada más que la cabecita, porque con todo lo que están solicitando y el monto es importante. Viene con la señora y pregunta si la señora puede comparecer a la audiencia. Digo que sí, pero no puede opinar porque la parte es su marido. Yo lo noté muy bien arreglado, muy metido. Giraba el brazo tal vez con precaución, pero lo giraba bien. Un abogado que tenía domicilio constituido en Mar del Plata, pero era de otro departamento judicial. Claro, pedían 21 millones de pesos. Y la compañía aseguradora que representaba a la citada y al demandado dijo, discúlpeme, doctor, pero hemos tenido conversaciones. Mi parte le ha ofrecido casi 3 millones de pesos. Y uno que leyó el expediente digo, sí, pero además tuvo ART que cubrió 400.000 pesos, señor, ¿es así? Sí, doctor. Y los 3 millones, digo, doctor, no, doctor, no, es muy poco para mi cliente. Yo digo, pero doctor, discúlpeme, por lo que usted está solicitando, y el problema simplemente es en el brazo, que tuvo otros golpes en las piernas y más, pero lo que usted está reclamando, en lo que es la incapacidad, y el daño moral, y la relación social, no me hablan más que no sea el brazo. Y yo, perdóneme señor, pero noto que puede tener una movilidad. Por eso digo, no, doctor, pero acá en Mar del Plata, ¿sabe qué pasa? Veo que cuantifican muy poco los daños. Digo, mire, casualmente acá enfrente la doctora Tonto de Besone dictó un fallo sobre una persona que había fallecido en un accidente de tránsito y le fijó 5 millones. Y Cámara lo elevó, pero a 6 millones. Acá estamos pidiendo 21 millones y yo la verdad que, sinceramente, bueno, no, doctor, pero Mar del Plata siempre es muy cortita cuando limitan los montos. Bueno, intenté de todas las formas ver una posibilidad. Le digo, inclusive la compañía aseguradora está ofreciendo un monto importante. Sí, pero nosotros, doctora, en la mediación le dije que si nos daban 5 millones estábamos. Digo, pero le está ofreciendo 3 millones. Y no veo, bueno, no hubo forma. A los 10 días presentan un acuerdo
donde veo el monto del acuerdo, 350.000 pesos. Y entonces digo, la verdad, ahí no hay un principio de razonabilidad por el letrado, porque con qué cara baja de 21 millones a 350.000 pesos. Y les digo algo más, que lo dejé así, porque si no, los chicos siempre me dicen, vos estás siempre como el maestro arreglando las cosas. Le dije, ¿y las cotas las pusieron por su orden? Bueno, si las pusieron por su orden, es un acuerdo que dan por su orden, pero si estás reconociendo un daño, por más que de 23 millones bajaste a 350.000 pesos, si las cotas dicen por su orden, es por su orden. Al cabo de un mes viene el abogado de la compañía asegurada y le pregunto, al final vi que arreglaron, homologué el acuerdo, sí, le digo, mirá, el tema de las costas, no, ¿sabés qué? Sí, Fabián, al final le pagué hasta las costas, porque me dio pena por el cliente. Fíjense ustedes con lo que se van a manejar el día de mañana, y que a veces también es digno por parte de ustedes, y pensando en este gran principio de la razonabilidad que siempre debe guiar al abogado, que la verdad, en esa audiencia, este abogado, que si bien no era del departamento judicial, si había constituido domicilio, no es muy serio. Y más cuando dice, y Mar del Plata fija montos muy chicos. No son argumentos jurídicos a tener en cuenta. También sirve de ejemplo, no solamente por esa audiencia, sino para que ustedes empiecen a formar una conducta y un pensamiento jurídico distinto. ¿Mm? ¿Qué pasa si no llegamos a un acuerdo? Y bueno, si no llegamos a un acuerdo, hay que continuar. Porque también me pueden decir ustedes, ¿qué pasa, doctor, si se fija la audiencia y no comparece una parte? Si se fija la audiencia y una parte está notificada y no comparece, la audiencia se lleva a cabo con quien esté. Pero doctor, la parte, pero discúlpenme chicos, la parte de un motivo justificado, porque si hay un motivo justificado, por ejemplo, hoy por hoy, que está enferma, está internada, está con COVID, hay formas para acreditarlo y por supuesto que uno también tiene que ser en ese aspecto flexible. Pero si llega a la audiencia, está notificada la parte y la parte no comparece, yo voy a tomar igual la audiencia, porque fíjense que hay un tema que es el juez administrador del proceso. Si yo empiezo a suspender las audiencias, me quedo a mitad de camino, porque estoy haciendo la larga. Se toma igualmente la audiencia con la parte que esté. Suponiendo que estén las dos partes y no hubo un acuerdo, ¿qué se van a fijar? Los hechos. Sí, perdóname, Ayelén, vos estás levantando la mano. Ah, sí, tenía una consulta sobre lo que acaba de decir, porque en el campus hay un power sobre oralidad que no entiendo si es que el proyecto Colproba era que si no se presentaba una de las partes a la audiencia preliminar, se iba, bueno, el nuevo proyecto del código nuevo me refiero, si iba a ser el desistimiento del derecho para el actor y el reconocimiento de los hechos y documentos para el demandado, salvo prueba en contrario. Si esto era así, o sea, o intentaban que sea así, ya sé que ahora no es así, o si lo prevén que sea así. Es un montón, ¿o no? Mira, ese tema, yo creo que el doctor Méndez se acuerda. A veces el doctor Casas hace preguntas, pero porque también lo mismo que te inquieta a vos me inquietó a mí. Y a mí, desde el punto de vista de ser un operador del derecho, desde el punto de vista magistrado, ¿no? Hace 2 años atrás se llevó a cabo en Mar del Plata el segundo Congreso de Magistrados y Funcionarios. ¿Cuál fue el tema central del Congreso? La oralidad. En todo aspecto. En lo que fue civil y comercial, yo pregunté, el grupo de Colproba, que era el colegio de la provincia de Buenos Aires, que había redactado un proyecto de reforma al Código de Procedimientos, establecía que en caso de que la parte no compareciese, se tomaba como el desistimiento del derecho. Y a mí me pareció, igualmente te digo, lo mismo pasaba para la audiencia de vista de causa. Me parece que los dos temas, yo lo consulté con quienes habían ido a hablar sobre el tema y dije que me parecía a mí
y también colegas me han seguido en esto, que es una medida muy dura, sobre todo si vos pensás que comenzás el proceso con esta audiencia, si bien hay demanda y contestación, esta es la audiencia donde vos podés ir delineando el trabajo para llegar a la sentencia. ¿Cómo podés tener por el desistimiento de un derecho por no concurrir a una audiencia? La audiencia tenés que tomarla con la que concurre. Fabián, si me Sí, permitís, yo querría colaborar con lo que estás manifestando y también un poco dándole respuesta a Yelén en dos aspectos. Uno en los pedagógicos, respecto al material, y otro respecto a la opinión de los proyectos que están en danza. En alguna clase, no sé si ya lo hice en esta, pero aprovecho a decirlo, es importante ver desde qué lado nos habla el que está frente a nosotros. En este caso, tanto Fabián como yo ejercemos la función jurisdiccional. Pero yo debo contarles que he ejercido la profesión de manera liberal durante 22 años antes de acceder a la justicia. Entonces me ha tocado jugar en los dos roles. Y hoy desde la judicatura me toca ver las necesidades del sistema desde dentro y el pedido desde afuera. Yo interactúo habitualmente, lo mismo le pasa a Fabián, pero como lo he vivido, veo cuáles son las búsquedas del Colegio de Abogados de la provincia, que en definitiva es el que fijaba estas pautas tan exigentes. A veces tiene que ver con demandas de incumbencias profesionales, pero también están pensadas para toda la provincia, cuando la realidad es que en el Departamento Judicial de Mar del Plata se ha puesto en práctica la oralidad por parte de todos los juzgados civiles y comerciales, y el sistema ha funcionado, insisto, como decía al principio de la clase, cuando aún no hay una ley. Esto tiene que ver con el material que está compartido. Hay justamente un PowerPoint que después cuando sea host, yo al final de la clase lo vemos juntos, que es un material que había preparado Fabián Casas para el año pasado. Hay otro Power que tengo yo para lo que sucede en la Cámara. Pero hay 2 o 3 artículos de autores como Jankovic, como... Soto. ¿Cómo? Como Soto, Jankovic. Está el artículo de Soto también, que son 2 camaristas de la ciudad de La Plata que están trabajando en el proyecto, pero que se van a conjugar juntamente con lo que aporte el Colproba. Yo creo que de ese tamiz vamos a obtener una buena ley. Pero insisto, son todos proyectos de ley y vistos desde distintos lugares. Yo lo que puedo apreciar, y es lo que nos decía Fabián, que se han acortado muchísimo los procesos. A mí me ha tocado recibir hace 2 años causas de hechos que habían sucedido hacía 30 años. Así como les digo, me tocó resolver una causa del derrumbe de un edificio que se había dado cuando yo me estaba recibiendo en la facultad, es decir, en el año 87. Un caso muy sonado, un edificio que se cayó en la calle España entre Avenida Luro y 25 de Mayo. Y yo no lo podía creer que me tocaba revisar la sentencia como juez de cámara prácticamente 30 años después. Eso ya no sucede. Hoy, de hecho, estaba sorprendido porque estaba hablando con uno de mis relatores, valorando un daño y la incidencia que podía tener fijar los valores actuales o no valores actuales. Y me dice mi relatora, Freddy, el hecho es del año 2018 y yo ya estaba en la cámara revisándolo. Eso es producto de la oralidad, que es lo que nos está marcando el doctor Casas. Pero por eso lo que quiero que entiendan es que en estas variables hay distintos operadores o distintos jugadores. Eso lo van a notar al leer el material y lo vamos a ver conjugado, solidificado, apontocado en lo que finalmente surja como ley, que va a ser la voluntad de todos los que trabajaron en ella. Pero mientras tanto la realidad es la que nos está contando Fabián, porque el proceso oral se ha impuesto como una modalidad que ha sido optativa para cada juez, no vino la corte a imponérselo, los jueces fueron decidiendo adoptarla, y es la mecánica que nos está mostrando el doctor Casas. Por eso es importante ver su propia vivencia, y como dice él, estar atento al rol que nos toca jugar, si vamos a estar desde dentro de la justicia, si vamos a ser el abogado litigante, etcétera, etcétera. Siempre hay en la administración de justicia un juego de roles, pero tenemos que saber asimilar. Un día estaremos por el actor, otro día por el demandado, quizás nos toque asesorar y acompañar a un perito, y por qué no un día
abordar el proceso desde dentro del sistema judicial, ya sea como empleado o como juez. Fabián, te dejo que sigas. Sí, Freddy, gracias por tu intervención. Y para cerrar, Ayelén, también ahí criticamos el desistimiento casi al final del proceso, en la vista de causa. Me parece que eso después Colproba lo fue modificando y hoy no es tan duro como el de tomar como desistido el proceso o la nulidad. Pero creo que tenés otros elementos. Por ejemplo, tanto para la comparecencia, y acá mis dos funcionarios, el doctor Pérez Belmonte y el doctor Furundadeno, han escrito un trabajito que después se los voy a alcanzar al doctor Méndez para que lo suba, donde una de las preguntas que se hacen es, ¿y cuál es la sanción por no comparecer? En primer lugar, tomar la audiencia igual, con la parte que comparezca, porque siempre comparece una. Si no comparecen las dos, algunos después veremos si hay una causa justificada para seguir avanzando en ello. La segunda cuestión es fijar una pena. En caso de incomparecencia, se fija un monto como para que la parte que no asiste cumpla con esa multa en dinero. Pero la inquietud tuya, Ayelén, sí, fue bastante resonante porque era muy dura la sanción que imponía el Código de Procedimientos. Una cosa que quiero decir, y tal vez se me pasó, es que tanto en la audiencia preliminar como en la audiencia de vista de causa, que después vamos a ver, la presencia del juez es sine qua non. Esto es, en caso de que el juez no esté presente en la audiencia, se va a decretar la nulidad de la misma. Con lo cual, también es muy importante para la parte comparecer y el juez ver, diagramar, porque debe estar presente en todas las audiencias. Y si no tiene tiempo a la mañana para terminar su labor y el dictado de sentencia, lo tendrá que hacer a la tarde. Es decir, las 2 de la tarde, y se lo puede decir el doctor Méndez también, no finaliza la tarea de un juez y muchas veces los funcionarios y algunos empleados. Y eso llena mucho de orgullo cuando uno no tuvo que decir, porque yo no soy de decir vayan a la tarde, no. Cada uno sabe si hoy por hoy, con el tema del sistema virtual, y trabajan todo el día los chicos, porque yo creo que hay algo importante que les picó el bichito del sistema judicial efectivo, y eso es muy bueno. Vuelvo a repetir, tengo, gracias a Dios, un grupo joven, y ahí nace todo el espíritu por sí o sí llegar al momento de sentencia lo más rápido posible. Una vez que si no hubo acuerdo, próximo paso, determinar los hechos conducentes y controvertidos. Y a continuación, en el mismo acto, proceder a abrir a prueba el expediente. Y en consecuencia, proveer la totalidad de las pruebas ofrecidas por las partes. Fíjense que allá lejos hace tiempo se abría prueba, tenía que quedar firme el auto de apertura, después el provimiento de prueba, que tardaba una eternidad en dictar si las audiencias me la fijaban para 2 años. Acá se explican 2 cosas. Lo primero, si hay un hecho... ¿Sí? Se plegó, digamos, se unificaron estos 3 actos procesales que antes eran por escrito y presentados, se lo unifican en esta audiencia. Por eso sí, se acelera el proceso. Lugar, Leonardo, en primer lugar, hay una audiencia hoy obligada que antes el juez podía, por el artículo 36, citar a las partes. Se le agrega determinar claramente si hay hechos conducentes y controvertidos, abrir a prueba y proveer la prueba. Y esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque si hay elementos que... Por eso digo que el juez tiene que haber leído demanda y contestación. Doctor, la carta de documento no fue desconocida
esta prueba informativa, tiene razón, doctor, la desisto. O por ahí lo más común es que se dice es, doctor, usted va a la absolución de posiciones, que es una prueba que no es relevante. Le decimos, doctor, ¿usted va a desistir? Sí, yo desisto. Y al momento, al instante, la otra parte dice, doctor, adelanto, yo también desisto de la absolución de posiciones. Por ejemplo, doctor, la pericial contable está acreditado porque cuando contesta la demanda y después su contestación, la parte actora del traslado que se le efectuó a la citada en garantía, reconoce la póliza. Considero que no hace falta ni es idónea ni necesaria la pericial contable, más que es en extraña jurisdicción. No, doctor, perfecto, sí. Yo la ofrecí por si la compañía me desconocía cuando se dé el traslado correspondiente. Y decían, sí, por supuesto, desisto de esa prueba. Se desbroza la prueba para dejarlo. ¿Qué es lo que hace el juez en ese momento? Va depurando la prueba que no es idónea. Y les puedo asegurar, chicos, que se reduce a la prueba real y efectiva idónea. Por eso vuelvo a reiterar, es muy importante el trabajo previo del juez y de su secretario que toque la causa. Vuelvo a repetir que nosotros tenemos 4, se dividen por 4 la medida que van ingresando los expedientes para que cada uno lleve un expediente además del empleado. Y acá también es muy importante, cuando se provee la prueba, los peritos cambió totalmente de punto de vista. Ustedes imagínense que los peritos tenían que hacer la cola a la mesa de entradas, hacían cola de 1 hora, 40 minutos, 2 horas, y se les decía, no, no está el expediente. Y dice el perito, yo perdí 2 horas. Bueno, ¿qué se modifica con esto? 2 cosas fundamentales. Lo primero, quiero hacer saber que muchos peritos, médicos sobre todo, se borraron de la lista. Claro, porque el anticipo para gasto era de 250 pesos. Porque iban a hacer a tribunales la cola y perdían un tiempo importantísimo. Y tercero, los honorarios los cobraban allá lejos y hace tiempo. Y muchas veces las partes arreglaban sus conflictos mediante un acuerdo y al perito lo dejaban afuera. El doctor Méndez también es testigo que hemos tenido reuniones en cámara con distintos colegios, tanto médicos, ingenieros mecánicos, peritos calígrafos, y todos nos decían lo mismo. No, esto no va más, no sirve. Y en La Plata nos decían, no, bueno, pero el perito, ustedes tienen que hacerse cargo de los peritos. No, entonces levanté la mano y le dije, me acuerdo al doctor Jankovic, discúlpame, pero el juez no puede ser solidariamente responsable por los honorarios del perito. Lo que me parece prudente es fijar un anticipo para gastos importante. Por ejemplo, hoy, a valor actual, el anticipo para gastos se fija en 3.500 pesos, chicos. Y además se les dice a las partes en esa audiencia preliminar, al perito lo sorteamos ya. Lo que vamos a hacer es abrir una cuenta en el Banco Provincia, sucursal Tribunales, para que ustedes depositen la suma correspondiente. Si ambas partes tienen una pericia mecánica, serán 1.750 pesos cada uno. Si hay una parte que sí, otra que no, el que opte por la prueba serán 3.500 pesos. Y también se les dice que en caso de llegar a un acuerdo, queda claro en esta audiencia que deberán, si el perito aceptó el cargo, cubrir los emolumentos y honorarios del perito. Porque el perito es un servidor, es un auxiliar de la justicia, que los jueces recurrimos porque carecemos de los conocimientos que él nos brinda al efecto del dictado de la sentencia. Como Si también no la los parte. honorarios, no homologa el acuerdo usted como juez. ¿Cómo? En este Leonardo? caso, para mantener esta posición, si las partes no cubren los honorarios, no se homologa el acuerdo. No, lo que sí hacemos saber es que previo determine, si no porque los honorarios del perito lo pueden las mismas partes hablar con el perito y también
si llegan a un acuerdo, acordar eso, y si yo veo que en el caso se regularon honorarios tanto a los peritos, también corresponde, en el caso, al mediador, y en el caso, al perito, tomando como base regulatoria el convenio de las partes. Que después el perito podrá apelar juntamente con el mediador. Lo que sí hago es homologar, pero regulando los honorarios de todos. Pese a que las partes no dijeron se regulen los honorarios del perito, uno como juez, para finalizar el proceso, en ese aspecto formal, porque después el material es que se paguen los honorarios, regular los honorarios del perito. Una vez que tenemos la prueba proveída, tenemos un plazo de 90 días para la llegada de la audiencia de vista de causa. Yo les comenté que había dos audiencias, preliminar y vista de causa. El proceso de la oralidad se divide en tres: audiencia preliminar, preparación de la vista de causa y vista de causa. ¿Qué es lo que sucede? En la vista de causa, que se fija ese mismo día de la preliminar y se hace saber a las partes que, por ejemplo, el 9 de noviembre, si la audiencia fuese hoy, se le hace saber a las partes que el 9 de noviembre a las 10 horas será la audiencia de vista de causa para que declaren los testigos y, si hay absolución de posiciones, las partes. Pero se le hace saber a las partes que todo lo que es documental en poder de contraria, de tercero, informativa y pericial deberá producirse en el plazo de estos 90 días hasta la vista de causa. ¿Por qué? Porque es muy interesante tener los informes periciales. ¿Por qué? Porque si uno, puede ser que la parte lo requiera o el juez quiera hacer alguna aclaración y que el perito la formule y la realice, será esa la oportunidad donde el juez podrá requerir la presencia del perito para que nos aclare alguno de los puntos que al criterio mío no quedaron claros o al criterio de alguna de las partes. Por supuesto, si ocurre esto, lo primero que hago, por una cuestión de respeto y profesionalidad, hago concurrir primero a los peritos, si hay testigos esperando, a los efectos de que, o que tienen consultorio o porque tienen la oficina que atender, se los atiende primero. Si las partes manifiestan que no tienen nada que solicitar, como yo tampoco, al perito no lo hacemos ir. Lo importante es que la prueba pericial se lleve a cabo en ese plazo. Por eso también contamos, en el caso nuestro, y casi todos los juzgados hacen lo mismo, que los funcionarios, yo por ahí puedo decirle, Mariano, escúchame, Gómez con Salcedo sobre daños, ya hace un mes que designamos el perito, ¿hay alguna novedad? No, Fabi, espera, sí, ya está sorteado el perito, pero todavía no compareció, pese a estar notificado. Bueno, pegale un llamadito, decirle que nos quedan un mes y medio para la vista de causa y que el informe tiene que estar presentado para esa oportunidad. Y muy bien, porque al perito, una vez que acepta el cargo, comparece. Hoy por hoy, con el tema de la pandemia, ha sido muy difícil, pero sí nos mantenemos en contacto con mails. ¿Por qué? Porque al perito, cuando comenzó esto de la oralidad, automáticamente para aceptar el cargo, en el caso nuestro, sube al tercer piso, lo atendemos o que les habla o alguno de los funcionarios les explica en qué consiste esta función, si hay algún punto de pericia que agrego para satisfacción de lo que es la pericia y viendo el dictado de sentencia y haciendo saber que cualquier duda que ellos tengan en cuanto a operatoria, presentación o alguna duda respecto a los puntos de pericia, le dejamos nuestro teléfono, como ellos también nos dejan el de ellos, para tener una comunicación dinámica. Las partes ya también saben el teléfono y pueden tener conversaciones, pero como jugador y el miembro de equipo que acompaña,
en este caso uno de los funcionarios, mantenemos asiduamente contacto con el perito para decirle, falta esto. La otra vez, por ejemplo, tuvimos que suspender un traslado. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que el perito únicamente contestó los puntos periciales de la parte actora y no de la parte demandada. Para evitar una futura nulidad, previo al traslado que termina el 473, le dijimos al perito que debía de contestar los puntos periciales ofrecidos por la parte demandada. Les digo que también en esa audiencia, la audiencia preliminar, que un detalle que me olvidaba, lo que se le explica a la parte es que tienen que ellos mismos también ser ágiles en la producción de la prueba. Pero uno que también lo lleva adentro esto, yo a mis funcionarios siempre les digo, y tenemos una cuerda, un recordatorio, fíjate tal perito, llamalo, a ver si lo presentó. No, Fabi, quédate tranquilo, ya lo presentó, bueno, está, pásamelo que lo quiero ver. Es decir, y también se le dice a las partes, sobre todo por los testigos, dice, doctor, si no vienen a la primera, pueden venir a la segunda. Es una audiencia supletoria. Y entonces, ahí, una de las cosas que también tienen que saber ustedes es que no se modifica el Código de Procedimiento con la oralidad. Se aplica el Código de Procedimientos. Tal vez más exéticamente en algunas cuestiones, porque si la pericia tiene que ser en Buenos Aires, uno siempre deja un margen de amplitud de prueba, por más que el código dice que son especialísimos los casos. Por supuesto, hay también un tema que en ese aspecto, en el oficio ponemos que el proceso se encuentra por la vía de la oralidad en los procedimientos civiles y comerciales, ¿como para qué? Como para que el juez de capital o un juez de provincia tenga en sí que urge la producción de esa prueba. ¿A dónde apuntaba también con esto? En que claramente le decimos, mire, si el testigo no comparece a la primera audiencia y ha sido notificado, si no hay motivo justificado de que no comparece, testigo que no va, testigo que se pierde. No, doctor, pero hay una supletoria. La supletoria es de carácter excepcional y para el caso único que el testigo, por X motivo personal de salud, no pueda comparecer. Porque lamentablemente, y esto siempre nosotros lo aplicábamos, digo, abogados y también miembros del Poder Judicial, no viene a la primera, que venga a la segunda. No, acá aplicamos claramente como dice el código. La supletoria es al solo efecto de que comparezca aquella persona que se vio imposibilitada de comparecer a la primera audiencia. Si no, testigo que no comparece, testigo que se pierde. Cuando llegamos a la audiencia de vista de causa, pasados los 90 días y producida la informativa, la documental en poder de parte o de terceros, como la pericial, nos toca la parte de la testimonial y la de absolución de posiciones. Previo a ello, cuando comienza la audiencia de vista de causa, todavía no se graba, porque una de las características de la audiencia de vista de causa es la videograbación, una cosa muy importante porque el juez, antes, el escribiente, que era un empleado, por ahí no tomaba debida nota de lo que decía el testigo. Acá queda claramente grabado y el juez, cuando va a dictar sentencia, coloca el CD, track, y veo nuevamente el testigo. ¿Qué es lo que se hace antes de la grabación? Nuevamente con las partes. Bueno, ya hemos tenido la audiencia preliminar, ha pasado los 90 días, hay prueba producida, tenemos la mecánica del hecho, porque el perito ingeniero mecánico determinó así y asá. Hay una prueba pericial médica que dice que el accionante a partir del accidente tuvo esta operatoria, esta incapacidad. Queríamos saber si la compañía de seguros, doctor, si me deja hacer un llamadito, bueno, y ahí se pone a discutir, y muchas veces, sin necesidad de que declaren los testigos ni la absolución de posiciones, en esa oportunidad se puede arribar a un acuerdo. Como también les tengo que decir que a veces no se realiza la audiencia de vista de causa. ¿Por qué?
porque al estar producida la prueba idónea por excelencia, la pericial o las periciales, las partes, antes de llegar a la vista de causa, ya han presentado un acuerdo a los efectos de la homologación. Hoy, vuelvo a reiterar, es muy difícil. Uno cuando toma estas audiencias le hace ver a la gente que no es el mismo escenario económico, social, que el de antes o al momento de iniciar la acción, que va a ser muy difícil, y si la persona se compromete a cumplir con la obligación, que realmente lo haga claramente y sinceramente, porque hoy está muy difícil, y esto lo sabemos todos, no hace falta que nos digan en los programas periodísticos o políticos que la situación económico-social está difícil, uno lo puede palpar, entonces se hace aún más difícil. Pero también hay otra cuestión, que la gente tal vez en vez de pedir 100, hoy dice, no, yo con 40 estoy, y si lo puede pagar en cuotas, que lo pague en cuotas. Hasta las compañías de seguro se ha puesto muy difícil la situación. El otro día había una demanda de 100.000 pesos y la compañía pedía 6 meses para el pago. Y por supuesto la parte hace 3 años que ocurrió el accidente y dice, yo quiero cambiar el auto, si me lo pagan así, yo no puedo. Pero acá muy bien lo que dijo el doctor Méndez con los valores de actualización. Hoy se está aplicando mucho el tema de los montos patrimoniales en cuanto a la fecha de la sentencia, llevarlos, o de las periciales. Porque si lo dejamos a valores históricos, es verdad que cuando se llega a la sentencia, por eso vuelvo a reiterar el tema del juez administrador. La gente no puede seguir esperando, hay que buscar soluciones de la mejor manera posible, con la equidad del caso y en un término prudencial correcto. A los testigos, comúnmente los abogados siguen haciendo los interrogatorios, pero en el caso hay distintas posturas. Hay jueces que leen los interrogatorios que hacen los letrados. En mi caso me gusta preguntarle yo al testigo. Y preguntar, ¿ustedes qué opinan? ¿El testigo qué es lo que hace el testigo? ¿Alguna vez vieron alguna prueba testimonial? ¿Saben cómo se debe preguntar? Sí, para que el testigo diga, pero es una Por situación ejemplo, Leonardo, jugate con una pregunta en un daños y perjuicios. Uno venía por calle, a ver. Para que el testigo diga si el auto manejado por el doctor Casas cruzó el semáforo en rojo. No, esa no al lugar, porque estás incidiendo en la respuesta. Para que el testigo diga si el auto conducido por el doctor Casas cruzó, en qué estado estaba el semáforo cuando cruzó la calle. Y ahí me parece que tiene más color. Una regla: qué, cómo, cuándo, dónde. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde? Primero, la pregunta no puede ser en sentido afirmativo. Y a su vez, lo interesante, que el testigo narre, explique. A mí, tal vez me gusta ir llevándolo, a veces qué, cómo, cuándo, dónde, se nos escapa, pero interrogarlo, que narre, a partir de una pregunta o dos que le hagamos, que vayan narrando. Y uno muy interesante, el otro día, hoy por supuesto, chicos, y no sé cómo ando con el tiempo, Freddy, no te quiero hacer perder tiempo a vos, porque después le voy a mostrar claramente una audiencia testimonial, pero el otro día nos pasó, hoy por hoy, chicos, las audiencias, otra cosa más, que tienen que estar bendecidos, se hacen a través del sistema Teams. Por supuesto que es engorroso porque se conecta el testigo, se desconecta, no se escucha, el abogado en el estudio no tiene. Hay que armarse de paciencia. No es lo mismo que los tenemos frente a frente, pero les puedo asegurar que por eso yo siempre, el doctor Méndez y el doctor Iriarte lo saben, yo soy un agradecido a mis 4 funcionarios, porque
siempre una sonrisa, y vamos que se puede, y vamos que se logra, se toman todas las audiencias por la vía del Teams. Todavía no estamos, porque la sala de audiencias, que hoy por hoy es una sala de lujo, le faltan ciertas cuestiones para lo que es el protocolo. Y además todavía la Corte admite que sean por Teams. Pero les puedo asegurar que se logra el objetivo. ¿Por qué? Porque si nosotros decíamos no, por Teams no, que vengan de manera presencial, primero con los DNU que había, aislamiento, distanciamiento, estábamos en el horno. ¿Y qué íbamos a hacer? Parar el expediente. Entonces, ¿de qué oralidad me hablan? ¿Y qué efectividad? Si el expediente estuvo parado 2 años. Esto como, por ejemplo, el tema de la preparación de vía ejecutiva. Ustedes tal vez ya lo habrán visto en su momento, tiene que ser personal que comparezca la persona a reconocer la firma. Y no servía que se haga una presentación por escrito o una presentación electrónica. Debía comparecer al juzgado personalmente. Claro, empezó la pandemia y yo hablé con los chicos, que a su vez también me acompañan 3 de ellos en la práctica 2 como profesores, y digo, muchachos, esto va mal, porque si esto sigue así, para preparar la vía ejecutiva hay que esperar 1, 2 o 3 años. ¿Cuándo vamos a volver presencial? Y entonces, rastreando fallos de Loma de Zamora, de San Martín, de San Isidro, me acoplé a eso. Por la situación especial de la pandemia, a modo de excepción, se admite que la manifestación a la Calú del 523 y compañía lo sea por presentación electrónica. Esto que digo, que tampoco ustedes aferren el día de mañana al rigorismo total, porque el servicio de justicia pasa por otro lado, pasa por la practicidad, el respeto, por supuesto, a la ley, el respeto a las partes en igualdad de condiciones y a la defensa en juicio. Pero cuando ese organigrama constitucional está preservado, no cabe ninguna duda que se puede seguir adelante. No hay que poner trabas en el proceso. Por eso digo que hoy, por hoy, gracias a Dios con los elementos técnicos que tenemos, podemos tomar las audiencias, tanto preliminar como vista de causa, a través de Teams. Y les comentaba esto, que a veces es gracioso porque el otro día me pasó que le preguntaba al testigo color del automotor que usted me está identificando que conducía Pirulo. Blanco. Y la patente, doctor, era HIJ694. ¿Llovía? Usted sabe que yo la verdad, no pude precisar eso. Digo, no, como me dijo el color y me dijo la patente, quiero entender que usted sabía cómo estaba el clima. Doctor, me va a tener que disculpar, pero la verdad, y entonces, muchachos, ahí uno va a valorar ese testimonio, no con eso solo, con todo el arco, esto también es verdad, y ustedes ya lo tienen sabido, que la prueba no es un elemento, es un conjunto de elementos que en su integralidad y totalidad nos va a dar la decisión a adoptar al momento de la sentencia. Freddy, no sé si querés, te me está durmiendo Freddy, no, un plomazo soy, no. Para nada, paso, Fabián, para nada. Yo porque te quiero dejar el tiempo, yo voy a ver, chicos, si puedo, ustedes me van a tener que dispensar, a ver si yo voy a tratar de compartir con ustedes. Creo que, por favor, díganme si lo pueden ver. ¿Lo pueden ver? Freddy. Empezó a compartir Sí, pantalla, Fabián. doctor. Bien, Ahora Ahí sí. está Fabián, ahí sí. Bien. Ahí está, ahí sí. sí. Bueno, Freddy, ¿cuánto tiempo tengo? Porque no quiero abusar de tu tiempo. No, hacerlo correr unos minutos para que lo puedan ver y después sigo yo, no sé, 5 minutos para que vean cómo es una audiencia, un interrogatorio. Y ahí estás en la sala. Hago en 2 oportunidades para ver 2 juicios distintos. Te hago, a ver. Bien, esta chica que declara es la exnovia del actor que se le hurtó la valija
en pleno viaje, que se iba con unos amigos por uno de ellos se casaba y se iban de viaje. Y uno la pasó mal porque llegó y le habían robado todo. Esta es la ex mujer, a ver, ahí va la declaración. Me parece, doctor, va a tener que subir el volumen de su máquina, no del video. A ver ahí, chicos. No se escucha. Está al 100%. No se escucha, doctor. ¿No se escucha nada, Freddy? No, Fabián, Esperen un inclusive está segundito, a ver. pesado el video. Avanzar un Espera, poquito espera. a ver si se modifica, pero me parece que no hay caso. A ver, un segundito. ¿Está Manu? Hacela bajar un segundo, a ver. Voy a utilizar los servicios de mi hija menor, como siempre, Freddy. A ver si está al tope el volumen del video, como que está al tope el volumen de la máquina. Hija, yo estoy transmitiendo esto, compartir pantalla y los chicos me dicen que no lo escuchan, pero está al 100%. Ponele play, Fabián, mientras tanto. A ver, ahí. ¿Qué? Bien, acá comparte. Bueno, no, lamentablemente no se puede escuchar. Ahí estamos, Freddy, un segundo. Bueno. A ver. En realidad que le robaron la valija llegando a Retiro, sintieron un golpe en el colectivo. Tienen un número de teléfono, que supongo que en el formulario. ¿Se escucha, chicos? Excelente, ahí perfecto. Bueno, Mariano, fui Perfecto. pareja de él hasta marzo del año pasado, de 2018. Bueno, y la empresa más que, o sea, por nombre, por lo que pasó, no es que... ¿Es amiga, enemiga, acreedora, deudora de alguna de las partes que le he mencionado? No. Pero sí mantuvo una relación sentimental con el señor. Sí. Que también le comprenderían las generales de la ley. Muy bien. ¿Sabe de algún acontecimiento que viviera el señor? Sí. Bueno, cuando se fue de viaje... ¿De qué fecha estamos hablando? Tal vez no sí. mes, sino año y qué época del año. Septiembre de 2017. Viajó con sus amigos, bueno, primero en colectivo hacia Buenos Aires y después en avión a Río de Janeiro. Y ahí, bueno, le sustrajeron la valija. Dijo Buenos Aires y Río de Janeiro. No, por eso ahí le iba a explicar. En Buenos Aires, en el colectivo de viaje a Buenos Aires. Sí. ¿Qué es lo que usted sabe? Nada, eso, no muchos detalles. En realidad que le robaron la valija llegando a Retiro, sintieron un golpe en el colectivo y bueno, luego cuando bajaron se dieron cuenta que faltaba esa valija. ¿Usted sabe qué es lo que pasó después? Al momento que se dieron cuenta de tal situación. Sí, quisieron reclamar, pero no tuvieron respuesta de la empresa. ¿No dejó ningún reclamo él? Sí, dejó reclamo, pero bueno, no, en realidad, bueno, no, es que en detalle no sé, o sea, sé que intentó hacer el reclamo en el momento y no tuvo respuesta de la empresa en ese momento. ¿Pero el reclamo lo dejó de alguna manera escrito? No lo sé, no lo sé. ¿Y qué ocurrió después? ¿En qué momento? Después del acontecimiento.
No, bueno, ellos siguieron su viaje hacia Río y bueno, cuando llegaron le faltaban, los amigos tuvieron que prestarle o tuvo que salir a comprar algunas cosas porque no tenía. ¿Usted convivía con el señor? Sí. Ujú. ¿Usted puede identificar qué es lo que llevaba el señor en la valija? Sí, bueno, ropa, mucha, la mayoría de la que tenía. Sí, sí, sí. Ropa y que es mucho. Ujú, remeras, bueno, era un viaje de 10, 11 días, así que remeras, una para cada día seguro y alguna de más. Camisas, porque, bueno, si salían, jeans, mallas, ojotas, zapatillas nuevas que se había comprado para el viaje, reloj había en la valija porque se llevaba uno puesto y otro para salir, perfumes, Fabián, creo que estamos alguna con campera esto para de que tomen rompeviento dimensión también. de cómo es el interrogatorio, ¿no? Bien, lo que sí, Freddy, si me permitís, hay otra que veo a ver Dale. si la puedo divisar, donde se pone de resalto que impugnan al testigo y yo ahora no la puedo ubicar, para después cualquier cosa te Perdonen lo los que paso, querían Freddy. saber en qué consistía todo el guardarropa del pobre muchacho, pero bueno, Yo yo quiero creo saber que qué pasó. alcanzaba. Quiero saber por qué lleva También. 11 camisas. Perdón, Yo perdón también que quiero saber. ya Exageró, corto. Queremos saber si los exageró. condenaste, Fabián, si los condenaste queremos No, saber. no, hice lugar a la... esperen que corto. Pues si era Tienda León la empresa. No puedo decir. No puedo. Pero chicos, lo que sí, en ese caso, se hizo lugar a la demanda. ¿Qué me pueden decir, doctor? ¿Y por qué usted preguntaba tanto? Porque se reclamaban vestimentas de distinta índole y de precio. Uno más o menos tiene que determinar la forma para después, por supuesto, de determinar así, el momento de la sentencia, los elementos que se estaban reclamando, porque la empresa no, en las dos oportunidades la empresa no quiso saber nada de cumplimentar, aunque sea parte de lo que se le reclamó. Se hizo lugar a la demanda, y creo que Cámara también se confirmó la sentencia. Sí. Mal no la pasó este muchacho, claro que Y los aparte amigos le se llevó prestaron ropa, dos todo. relojes en total. El próximo que viene, el otro testigo dijo que igualmente la pasaron muy bien porque le prestaron toda la ropa, parecía un payaso con alguna ropa más grande, pero bueno, lo pongo como para ver cómo uno va preguntando y cómo va respondiendo, ¿no? Hay otros testigos que por ahí, que no llegó ahora a divisarlo, pero por ahí no se toma muy en serio y hay que repetirle en varias oportunidades que prometen juramento, perdón, de decir verdad, y más hemos llegado hasta la denuncia por parte de la contraria a elevar los antecedentes a la justicia penal. No se crean que porque están enfrente de un juez, hoy la modalidad cambió mucho, pero sí hay que guardar el respeto. Desde el juez y el funcionario, ahí no se puede divisar porque la cámara está atrás, se divisa a quien declara y a las partes. Siempre hago ir al funcionario que lleva el expediente al empleado y también les permito a ellos que hagan una pregunta porque también conocen el expediente y por ahí se me puede pasar a mí y hay algo importante. Freddy, no te quiero molestar más, pido disculpas por el tiempo. Hice Fabián, un genio, mira, antes que te lo desconectes, más lo que te voy a escueto pedir. posible para que... Sí, me desconecto. Bueno, chicos... No, Anto, no te desconectes todavía. Designame host, pasame que querías el quedarte. administrador, No, así después puedo compartir el material. Dale. Y mientras lo haces, Fabián, te agradezco muchísimo porque sobre todo es importante en esta materia que es práctica que puedan compartir las vivencias, que eso es lo fundamental y lo más rico de tu trabajo. Y ya que estábamos viendo un video, quiero que sepan que cuando nos toque en cámara revisar las sentencias, lo hacemos volviendo a ver lo que se grabó, y es muy importante porque cuando históricamente se tipeaban, uno no tenía noción de la expresión, del modo titubeante,
de la actitud, porque inclusive lo actitudinal puede ser juzgado a partir del modo en que fue recibida la prueba. Y además, en muchos casos, la situación de estar frente al juez, antes quizás era un empleado, en algún lugar abarrotado de expedientes, y ahora no, es un lugar muy serio, muy propio, que en definitiva coadyuva a la solemnidad del acto de la declaración. Así que, Fabián, yo te agradezco muchísimo, y bueno, lo que voy a tratar es en este último momentito de la cursada, darles alguna información más, como lo fuimos diciendo durante la clase de hoy. En el campus van a encontrar algo de material escrito, pero al final, Fabián, ¿me podés pasar para que sea host? Para que sea ¿Cómo? administrador, así ¿me podés designar administrador? ¿Qué crees? No, yo no soy el administrador, me parece. No sé quién es. Y tenés que ir a, mira, a participantes. Sí. Anda a participantes, te posás sobre mi nombre. Bien. Donde dice more. Y ahí vas a designar, hacerme host a mí. Made host Alfredo Méndez. Espera, un segundito, Freddy. Espera que no lo encuentro acá. ¿Dónde No me es para encontrás? Dice nosotros more. esto. ¿Ahí? No, donde dice more, te va a figurar uno, made host. Ahí está, Freddy. ¿Está bien? Sí, ahora sí, genio total. Bueno, No, por muchísimas favor. gracias, Fabián, de nuevo. Muchísimas Pido gracias. disculpas, Un todavía me cuesta un placer. poco, pero bueno. No, Pero chicos, que viste, tengan muy buena ahí tarde. salió. Hasta Gracias, luego, Fabián. gracias. Gracias. Buenas tardes, doctor. Bueno, la verdad que siempre disfruto mucho las clases de Fabián porque es muy pedagógico, y lo que quiero que sepan, más allá de todas las vivencias que nos ha transmitido, lo más estrictamente técnico lo van a poder repasar a través de algún material que tienen cargado. Miren, voy un momentito al campus. Fíjense, fíjense que tenemos 3 artículos que van a poder leer tranquilamente, son cortos, justamente de magistrados de la provincia que están trabajando en la oralidad, y después hay 2 PowerPoint, uno que es el resumen de la clase del doctor Méndez, de lo cual les voy a hablar enseguida, y el otro de la oralidad en los procesos civiles y comerciales, donde, bueno, recién alguna compañera lo estaba viendo, pero creo que era Ayelén, que lo habías estado espiando muy bien, que justamente tienen las distintas etapas que vienen a través de resoluciones de la Corte, que son las que habilitaron la oralidad, dando una suerte de reglamento que se está poniendo en práctica en todos los juzgados civiles y que realmente han modificado el paradigma del proceso judicial. Entonces, para un resumen y un estudio rápido de la clase, ahí tienen el material. Yo ahora les voy a compartir brevemente, mientras hago mi alocución para que no se haga largo, ese resumencito que les hice a través de un PowerPoint, porque ¿qué sucede? La oralidad está prevista como trámite para la primera instancia. No olviden que en la Cámara de Apelaciones lo que hacemos es revisar la decisión del juez de primera instancia y en la medida de lo que fue materia de agravio. Sin perjuicio de ello, es muy común desde hace un tiempo en que convoquemos audiencias conciliatorias, pero ya no en función de un protocolo, sino en las facultades instructorias y ordenatorias que nos confieren tanto el artículo 34 como el 36. ¿Y qué es lo que acontece? Bueno, como decía el doctor Casas, en los albores del proceso, primero en la etapa prejudicial, si en la mediación no se acordó, es difícil que se haga cuando se inicie el juicio, pero sí es más probable que se lleve un acuerdo cuando ya se produjo la prueba, es decir, en la audiencia de vista de causa. Pero todavía el justiciable, o alguno de ellos, puede tener la ilusión de salir mejor parado en la sentencia.
¿Qué sucede? Cuando ya hay una sentencia de primera instancia, la definición queda bastante fijada, porque en principio la sentencia del juez de primera instancia es totalmente razonable, y si hiciéramos un porcentaje, obviamente que lo habitual es que no sean revocadas ni modificadas sustancialmente. Pero ya ante este escenario, cuando son convocados ante la Cámara de Apelaciones, saben un poco por dónde transita la diferencia, o quizás el desacuerdo se ha visto resumido a importes, a sumas dinerarias. En un accidente de tránsito, quizás en Cámara ya no se discuta la responsabilidad, ya sepamos cuál fue el embistente o el embestido, cuál fue el que violó la norma de tránsito, etcétera, etcétera. Y lo que se esté discutiendo son los montos indemnizatorios. Entonces la conversación se resume o se reduce a cuestiones que son esencialmente disponibles. Pero esa mirada la tenemos al recibir el expediente. En nuestra Cámara Departamental, que está integrada por 3 salas, una de las salas, la tercera, que hay que reconocerle que fue la primera en poner en práctica esta modalidad, citan aún antes de que se hayan expresado los agravios. Las otras 2 salas, yo integro la sala primera y la sala segunda, lo hacemos en los casos en que advertimos que hay alguna cuestión que entendemos que es transable, que es arreglable, es decir, con posterioridad a la expresión de agravios. Porque, insisto, si lo que se discute es la responsabilidad, es muy difícil que se pueda llegar a un acuerdo. Generalmente se llegan a los acuerdos cuando se trata de cuestiones económicas. De todos modos, la oralidad en la Cámara no solo se circunscribe a los casos de acuerdos, porque también hay dispositivos específicos que exigen la actuación pública por ante la Cámara. Deben recordar cuando estudiaron procesal civil uno de los artículos más difíciles, el 255, que era aquel que les daba la oportunidad de hacer el replanteo de prueba cuando el expediente llegaba a la Cámara en ocasión de la apelación de la sentencia definitiva. En aquellos casos en que habían sido declarados negligentes, caduca la prueba, o sobre hechos que no habían sido objeto de prueba. Bueno, en aquellos casos en que deba producirse prueba en la Cámara, es necesario, si la parte lo solicita, que esté presente todo el tribunal. Hay un dispositivo específico, el 258, que así lo determina. Entonces, en esos casos ya no es potestativo de los miembros del tribunal tomar o no la audiencia. Deberán tomarla y deberán asistir los jueces de manera personal bajo el procedimiento de nulidad. Otra situación en la que habitualmente estamos tomando audiencias es en el caso de decisiones sobre menores de edad. Lo establece la Convención de los Derechos del Niño en el artículo 12, cuando determina que el juez deberá tomar conocimiento en persona del niño. Solamente se exime de esta situación cuando se trata de bebés, es decir, a mí ver a un bebé de 4 o 5 meses mucho no me va a cambiar mi decisión. Pero ya siendo pequeños, y ni qué hablar cuando ya opinan y se expresan. Tenemos la obligación de tener una audiencia con ellos, donde en realidad no es muy inquisitivo, pero uno lo debe conocer personalmente, y habitualmente vienen acompañados por o el abogado del niño o el asesor de incapaces, que un poco va guiando esa entrevista, que también está prevista en el Código Civil y Comercial, que ha avanzado en algunas cuestiones procedimentales, por ejemplo en el artículo 609, cuando se refiere a los procesos en los que hay que declarar el estado de adoptabilidad del menor. Vaya decisión delicada, quitárselo a sus padres biológicos para ponerlo en una situación de adoptabilidad. Manda el código de fondo que el tribunal tome contacto con el menor, pero también que si existieren sean escuchados los padres. Y es muy duro. Este año, a principios de año, hace un rato el doctor Casas nos contaba que ocurre así, que hacemos audiencias virtuales, pero en un caso así las hicimos presenciales, y es muy delicado y es muy duro estar con el padre al que uno le va a sacar su hijo, porque yo creo que el padre necesita expresarse ante el juez. Y una cosa es la persona en el expediente y otra es la persona de carne y hueso sentada frente a uno.
pero no es que ese expediente llega en ese estado y para tomar esa decisión de la nada. Ya transitó un camino extenso por ante el juzgado de familia, que con sus equipos técnicos fue produciendo unos informes a través de los psicólogos, eventualmente los psiquiatras, los asistentes sociales, y en definitiva, cuando recibimos al menor o eventualmente a los padres, uno ya tiene formada una convicción y sabe eventualmente lo que quiere preguntar y consultar. Les he contado un poco apresuradamente, yo tenía acá abierto el PowerPoint, se los repaso porque no quiero, perdón, no lo estoy compartiendo, discúlpenme. Ahora sí, compartir, para que vean con qué se van a encontrar luego. Ahora sí lo tengo. Es un modo de resumen para que puedan después puntear, inclusive cada uno de los artículos o de las normas. Hablamos en casos de minoridad sobre la Convención sobre los Derechos del Niño, así que es habitual, prepárense para esas oportunidades cuando estén lidiando con los intereses de un menor, ya sea por el actor o por el demandado, en evitar que se omita este trámite, porque la falta de contacto con el menor puede importar la nulidad de la sentencia, en alguna oportunidad ocurrido, y eso es grave. El 609, que lo dispone específicamente en el inciso B, es obligatoria la entrevista personal del juez con los padres si existen y con el niño, niña o adolescente cuya situación de adoptabilidad se tramita. El artículo 258 de prueba ante la alzada, cuando se hace el replanteo de prueba, que asistirán justamente todos los miembros del tribunal, si así lo hubiera solicitado alguna de las partes. La verdad es que naturalmente lo venimos haciendo por convicción, porque es el modo de convencernos, como decía el doctor Casas. Realmente uno le pregunta al testigo, y por sobre todas cosas le pregunta mucho al perito. Cuando se trata de cuestiones técnicas, hoy tan en boga los juicios de mala praxis, lo que nosotros necesitamos es justamente eso, poder preguntarles y que nos expliquen a los neófitos algún procedimiento o algún dato que no alcanzamos a comprender. Y por supuesto, los artículos que posibilitan tanto el proceso oral en primera instancia como en cámara, el deber de los jueces de asistir a las audiencias de prueba cuando son solicitadas sus presencias específicamente por las partes, y el 36, que es el que nos confiere las facultades ordenatorias e instructorias, donde, recordemos el inciso cuarto, dice que puede disponer en cualquier momento la comparencia personal de las partes para intentar una conciliación o requerir las explicaciones que estimen necesarias al objeto del pleito. La mera preposición de fórmulas conciliatorias no importará prejuzgamiento. En definitiva, ¿qué es lo que estamos? Modernizando el sistema. En primera instancia, insisto, más allá de las abundantes explicaciones que nos compartió Fabián, los invito a que vean rápidamente el PowerPoint, que es un resumen de lo expuesto, y que tengan presente que no ha sido esta una clase anecdótica. Parece mentira, pero hoy les diría que el mayor porcentaje de procesos de conocimiento se ventilan por este trámite, que no lo hemos visto regulado porque no lo está. ¿Qué hemos hecho? Adoptar los protocolos de realidad a los que la Corte fue invitando a sumar a distintos juzgados civiles. Primero fueron 2 en Mar del Plata, luego 3, y hoy los 16 juzgados civiles y comerciales actúan de ese modo. Y cuando revisamos en cámara, nos encontramos justamente con eso, con el acortamiento de los plazos. Estoy hoy resolviendo juicios de muchos años con toda esta camada de procesos nuevos y acotados, que en definitiva se traducen en una mejor respuesta para el justiciable, para el abogado que trabaja y consigue ganar su pleito más rápidamente y ganar sus honorarios como le corresponde, y también para el tribunal, que a través de estas herramientas tiene un conocimiento más cercano de las partes, de las pruebas, de los peritos, y logramos lo que era el debate de la primera parte, si es una verdad real, es una verdad ficticia. Fabián lo nombró mucho al maestro Morelo. Yo me permito citar, cruzando la orilla, a Couture. ¿Qué decía o nos enseñaba Couture?
que el juez se parece mucho al historiador cuando trata de indagar acerca de los hechos y la verdad de algo que ocurrió un tiempo atrás. Lo que lo diferencia es que el historiador puede dejar planteada la incógnita, y el juez, en un momento, tiene que tomar una decisión. ¿Cuál es nuestro trabajo como abogados de parte? Acercar la mayor cantidad de elementos y argumentos para que en definitiva el juez nos dé la razón. Estamos excedidos en la hora, la verdad que fue una clase fantástica. Perdón, discúlpenme, la parte que habló Fabián, de la mía no puedo emitir un juicio de valor, pero sí quiero que sepan que tienen el material para repasarlo, puede dar lugar a debate, me hacen llegar las inquietudes que quieran y por supuesto pueden volver a grabarla, a repasarla gracias a que ha sido grabada. Más allá de la hora, el que quiera hacerme preguntas, me quedo a vuestra disposición un ratito más. Los que tienen otros compromisos, otras cursadas, se pueden desconectar sin rencores. Gracias, Buenas doctor, porque tardes, muchas entramos en otra gracias. cursada. Muy amable. Bueno. Chao, buenas tardes, gracias, doctor. Bueno, entonces los dejo a todos libres. Si nadie me quiere preguntar nada, gracias. Será hasta la próxima clase. Gracias a Chao, todos. doctor, gracias.